Bueno, ahora vamos a ver cómo agregar luces a la escena. Y bueno, hay diferentes tipos de luces y Blender también permite que los objetos se conviertan en luces, ¿no? Que emitan luz. Así es que bueno, puede uno crear como diferentes tipos de fuentes de luz. Entonces, vamos a empezar por dejar únicamente la perspectiva aquí, una vista, y vamos a ver que hay una fuente de luz aquí arribita. Ajá, esta fuente de luz. Vemos de este lado que si damos clic en este icono podemos ver las características de la luz que tenemos seleccionada. Y ahí, bueno, podemos cambiar a Sunspot, EMI Area. Ahorita la que tenemos por omisión es una Point Light. Aquí le llaman lamps, una Point Lamp, pero es lo mismo, ¿no? Ahora, para ver los efectos de las luces, lo que podemos hacer es tener aquí dos paneles y este de aquí, que es lo que está viendo la cámara, ponerlo en modo rendered. Y van a ver que este es un render interactivo que tiene Blender, que le permite a uno ver más o menos cómo va a verse la escena cuando la renderemos. No está con toda la resolución posible, es de baja resolución, pero nos da una muy buena idea de cómo se va a ver la luz. Entonces, bueno, tenemos una point light, la vamos a cambiar por una area light. Vean que enseguida cambia el efecto. Ajá. Y vamos a hacer cambios sobre las propiedades de la lámpara. Lo primero que vemos por aquí es que es un rectángulo la forma de esta lámpara y que ahorita está de punto 1 por punto 1. Vamos a cambiar el tamaño, vamos a hacerla mucho más grande. Vamos a hacerla de 4 por 2. Vean qué tipo de sombras genera esta lámpara. Si vemos de lejos, bueno, vemos que efectivamente es como un rectángulo y que podemos hacer cambios en la orientación. Y vean que si vamos cambiando la orientación de la lámpara, pues va cambiando dónde se encuentran las sombras de la caja, ¿no? Entonces nosotros podemos decidir con dónde queremos dónde queremos poner esta lámpara. Sí va a haber una diferencia si la alejan. Ajá. Vean, es mucho menos intensa y vean qué pasa si la acercan. No, en este caso la tenemos como fuera de foco, pero vean cómo se ve si de pronto la bajan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pueden hacer diferentes tipos de efectos dependiendo dónde coloquen esta luz y cómo la roten. Entonces, esta es iluminación directa. Y ustedes pueden cambiar la intensidad y el color de la luz. En este caso, esta luz principal la vamos a dejar blanca, ¿de acuerdo? Si damos clic aquí en Use Nodes, van a ver que aparte del color se abre también Strength y pueden subir la intensidad simplemente arrastrando aquí o agregando un número concreto de intensidad, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ahí pueden ajustar hasta donde gusten. Voy a poner aquí que quiero mover de manera local. Ok. Y me parece que con eso tenemos más o menos la orientación. Ustedes pueden decidir si quieren cambiar un poco hacia dónde apunta la luz. Ven que depende de cómo la coloquen, es cómo se comporta. ¿Ok? Ok, bueno, entonces ustedes pueden colocarla como prefieran. Ahí depende un poco de dónde quieren que estén las sombras.
y qué tan intensa la quieran, ¿no? Entonces vamos a suponer que dejamos de este modo esta luz ahora. Si queremos agregar iluminación secundaria, o sea, iluminación suave, pero que haga que en general se ilumine todo el escenario, bueno, podemos usar varias opciones. Podemos ir de este lado a las opciones del mundo, este pequeño mundito que se ve aquí, y prender esto que se llama Ambient Occlusion. Vean que cuando dan clic aquí, de pronto la escena parece que se lamparea muchísimo. Ustedes pueden cambiar ese factor de Ambient Occlusion y bajarlo, por ejemplo, a 0.1. Lo que hace Ambient Occlusion es iluminar toda la escena con un factor, y esto hace que nada quede como completamente en la oscuridad. Hay una iluminación suave para toda la escena, ¿no? Generalmente dejamos esto muy bajito y esto es como una iluminación ambiental, solo para que nada quede completamente en la oscuridad, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos la opción de agregar lo que se conocen como softboxes, que son como elementos de iluminación suave usando objetos. Entonces podemos usar planos o podemos usar cilindros. Entonces lo que voy a hacer es que con Shift A voy a ir a Mesh y voy a crear un cilindro. Si vemos por aquí en el panel donde están las características del cilindro, podemos revisar Cap Fill Type, podemos poner Nothing para que quede como abierto, y podemos también borrar algunas caras. Entonces nos podemos poner por caras aquí y seleccionar algunas de ellas. Me acerco para verlo. Entonces, por ejemplo, voy a con B a seleccionar todas estas caras y con X voy a borrar esas caras. O sea, la idea es dejar simplemente, vean, como un pues solo como un panel circular que de hecho puedo escalar, y bueno, puedo acomodar donde lo necesite. Entonces, por decirles algo, vamos a subirlo y vamos a ponerlo del lado derecho. Estos objetos sí se ven al renderear, entonces es muy importante dejarlos fuera de la región de render. Lo pueden abrir si quieren que hagan las veces como de un panel muy abierto que esté contribuyendo de este lado. Pueden rotarlo para que ilumine de una manera u otra. Entonces, vean, lo pueden poner del tamaño que quieran y tan abierto como lo deseen. El chiste es que esté contribuyendo con luz a la escena. Ahora, para que eso ocurra, tienen seleccionado su objeto, nos vamos a ir a materiales, vamos a borrar si es que había algún material, en mi caso no aparecía ninguno, y vamos a añadir uno nuevo. Vamos a decir que este es el material de la Softbox 1. ¿Ok? Y vean que aquí en superficie tiene diffuse, pero si esto lo cambiamos por emission, este panel se convierte en una fuente de luz. No sé si alcanzan a ver que está entrando luz de este lado. Y depende de la intensidad que le demos, no sé si ven que cambia la iluminación, podemos hacer como muy intensa esta iluminación que está llegando del lado izquierdo o más suave. Ustedes pueden elegir qué tanto quieren. Como vamos a meter otra luz en la parte de atrás y otra del lado derecho para que vean que puede haber como muchos puntos de iluminación, la vamos a dejar suave, digamos, ¿no? O sea, no tan intensa. Vamos a dejarla a lo mejor con un valor de 6, y también depende de la escala de este objeto. Si hacen
grande el objeto, va a emitir más luz, porque el objeto completo es un emisor, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden decidir si quieren dar ahí un poquito de efecto. Ahora, si queremos otra luz del otro lado con un poquito de color, entonces lo que podemos hacer es duplicar esta con Shift D y llevarnos la otra luz de este lado, rotarla y escalarla como prefiramos, mejor nos parezca. Okay. Igual podemos aplicar una escala, a lo mejor en este caso queremos que esta sea como más abierta, como más plana, que venga de este lado. ¿Okay? Y a lo mejor la vamos a colocar de este lado y a lo mejor un poco más cerca. Si ven, aquí podemos hacer mientras no se vea, porque estas les digo sí se verían en caso de que llegaran a estar en la zona de render. Entonces, bueno, decidimos cómo lo queremos, cómo queremos iluminar. Y esta, por ejemplo, podría tener color. Entonces, no sé si alcanzan a ver que se está iluminando esta parte de la caja con un color. Y si lo hacemos muy intensa, bueno, se podría hacer muy exagerada la iluminación de ese objeto. Nada más que hay un problema aquí. Estamos haciendo cambios sobre el material de Softbox 1, que resulta que se comparte. O sea, estas dos tienen azul, por eso estamos viendo que llega azul por todos lados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a dejar blanco. O sea, vamos a dejar una iluminación lo más blanca posible para ese material que tenemos en este momento y vamos a crear para este un nuevo material. O sea, quitamos este, creamos uno nuevo. Nada más déjenme revisar que esté en el lugar correcto. Este es el objeto. Hacemos un nuevo material, le vamos a poner material Softbox 2. Y ahora sí, este le vamos a poner un color, para que realmente el color azul solo venga de uno de los lados. Entonces tenemos color y ¿qué más? ¿Qué más? Este va a ser un emisor. Emission. Ok, le vamos a aumentar la intensidad. No tanta. Y bueno, sí es como muy grande este softbox, entonces tal vez tengamos que hacerlo un poco más pequeño para que no abarque tanto de la escena, para que no colorea tanto, bajar la intensidad. Entonces, bueno, uno tiene que ir ajustando y puede decidir hasta dónde quiere uno el efecto. Entonces, a lo mejor con esto ya tenemos azulado este lado de la caja y posiblemente es suficiente, no lo queremos exagerar demasiado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos la iluminación principal con esta de aquí y tenemos dos iluminaciones con hotboxes, son más suaves. También tenemos ambient occlusion, que es una iluminación general. Ahora, podríamos hacer que el fondo tuviera un mix shader, o sea, un shader combinado que tuviera por un lado un material difuso y por otro lado que fuera un poquito emisor. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos partir esta parte de aquí y cambiar para que aquí nos enseñara el Node Editor, un editor de nodos, y seleccionamos el fondo. Este no tiene material, entonces vamos a crear uno nuevo y
Lo podemos hacer aquí directamente en el editor de nodos o de este lado, en el panel donde están todos los atributos. El chiste es que aquí lo que vemos es que hay un diffuse surface shader aplicado directamente a la superficie. No hay más. Entonces, si nosotros queremos agregar un mix shader, lo podemos hacer desde aquí y buscar mix shader, o lo podemos agregar de aquí, shader, mix shader, y aventarlo aquí en medio. Y van a ver que lo que ocurre es que conecta este diffuse al primer shader de mix shader y la salida del mix shader se convierte en la entrada para la superficie. ¿Okay? Este mix shader espera que conectemos dos. Entonces vamos a crear un segundo shader de tipo emission. ¿Dónde lo puso? No sé si lo puso. A ver. Shader emission. ¿No está poniendo? Ah, sí, listo. Nos va a borrar y este lo voy a subir. A ver. Aquí está. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. Ok. Y vamos a conectar de aquí a acá. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la idea? Que este fondo que tenemos aquí va a ser un poquito difuso y un poquito emisor. Dependiendo de los valores que pongamos aquí en el Mix Shader, se va a volver más opaco, más difuso o más una fuente de luz. Entonces vean, si ponemos casi todo en 1, este de aquí del fondo es un emisor y por eso se ve tan brillante. Pero si ponemos un valor intermedio o un poco más abajo del punto 5, vamos a tener un fondo que sí va a tener algo de emisor, o sea, sí va a funcionar como una fuente de luz, pero solo en un porcentaje pequeño. ¿De acuerdo? Y eso va a hacer que los objetos por abajo y por la parte de atrás se iluminen un poco. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, el Mix Shader es cuando quieren combinar dos shaders y pueden decidir qué porcentaje hay de cada shader en un momento dado, ¿no? Y otra cosa importante, el color del difuso, por ejemplo, lo podremos poner en 1 totalmente para que fuera completamente blanco y no saliera como agrisado, ¿no? Es para que vean dónde pueden meter qué tipo de nodos y qué pueden hacer con la iluminación. Y bueno, finalmente si esto lo queremos renderear, vamos a suponer que estas son las luces que nos gustan y ya no queremos agregar más detalles, podríamos renderearlo. Siempre es un relajo subir esto. Podríamos renderear. Para ello tendríamos que estar aquí en render, decidir de qué tamaño queremos nuestra imagen final. Por ejemplo, si decimos de 1024 por 1024 píxeles, por ejemplo, y más abajo queremos dar en samplings más calidad a nuestro render final, podemos poner sampling y en presets elegir final. Podríamos aumentar el número de samplings, nada más hay que tener cuidado porque cuando aumentas el número de samplings aumentas la calidad del render, pero también se tarda mucho más en renderear, entonces hay que ser prudentes. Y ya finalmente para renderear pueden oprimir este botón de aquí de render o simplemente acá arriba render image y va a empezar a renderear. Está saliendo en esta ventana porque nosotros tenemos aquí que queremos desplegarlo en el Image Editor. Entonces por eso lo está haciendo en ese sitio, pero uno puede elegir
que lo despliegue en otra ventana, en una nueva ventana, o completo, full screen. Entonces, bueno, sí se tarda más en hacer el render, pero si comparan cómo se veía todo con puntitos del lado izquierdo, aquí es mucho mejor el resultado. Ya no se ven todos sus puntitos, va calculando poco a poco, uno puede decidir cuántos de sus cuadritos quiere para generar el render. Entonces, bueno, esto sí es mucho más lento, entonces tiene uno que trabajar todo lo posible utilizando el preview, el interactive render, y de verdad solo hacer el render final ya que uno esté seguro que tiene los settings correctos. ¿Sí? De hecho, un último detalle que vamos a hacer en esta escena va a ser cambiar un poquito el material de los sobres para que se vean un poquito brillosos, y para acentuar los brillos de los sobres vamos a crear una luz alargada que va a estar muy pegadita a los sobres, y eso va a ser solo para tener ese detalle. Vean cómo se alcanza a notar la luz azulada que tenemos del lado derecho, las sombras suaves, los paneles que metimos, el fondo que actúa como un leve emisor de luz. Entonces, bueno, es una imagen en la que queremos concentrar la atención en la caja y en los sobres. Mi máquina se tarda bastante el render, pero posiblemente en las suyas sea mucho más ágil. Bueno, también yo ahorita puse 1024 por 1024 para que vieran que, bueno, se podía cambiar el tamaño, la resolución final de la imagen. Pero bueno, recomiendo que siempre hagan renders preliminares más pequeños, y hasta que de verdad ya van a sacar su imagen final, aumenten la resolución. Ya casi está listo. Ok. Por cierto, solo como nota cultural, ustedes ven en la parte de arriba cuál es el tiempo que le llevó renderear, cuánta memoria ocupó y demás. Entonces este sería el render final. ¿Ok?